Hola, hola amigos, hoy estamos en otro tutorial para aprender a calcular el número de moles de un compuesto o las moles contenidas de un compuesto. Les saluda Osir Villarreal-Acosta, química farmacéutica. Se van a dar cuenta que el cálculo del número de moles nunca había sido tan fácil. Para esto debemos tener claro dos valores. Uno, la cantidad de sustancia o el peso en gramos del compuesto al que le vamos a calcular el número de moles, y dos, el peso molecular, que ya lo vimos en un tutorial anterior, pero que aquí lo vamos a retomar, de la sustancia. Vamos a irnos al primer ejercicio, como quien dice, para ir contextualizando lo que les vengo diciendo. Entonces, nos dice el ejercicio, calcula el número de moles N contenidos en 25 gramos de ácido clorhídrico. La fórmula nos dice N, que son las moles, es igual a la masa de la sustancia, que ya el ejercicio nos los está dando 25 gramos. Miren que aquí nos dice que las unidades es en gramos, sobre el peso molecular de la sustancia, que las unidades en gramos por mol. El peso molecular sería en este caso del ácido clorhídrico, que nos tocaría calcularlo. ¿Cómo hago para calcularlo? Recuerden que necesito las masas o los pesos atómicos de cada uno de los elementos que conforma el compuesto. En este caso, el hidrógeno y el cloro. Estamos trabajando química, necesitamos la tabla periódica. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1.008. En el tutorial de peso molecular trabajamos sin cifras decimales. En el día de hoy vamos a trabajar con dos cifras decimales. Entonces, el hidrógeno dice 1.008. La segunda cifra decimal sería 0, pero como el número que le sigue es 8, vamos a redondearlo a 1.01. Y el cloro, que trabaja con peso atómico de 35.45. Ahí está bien, dos cifras decimales. ¿Listo? Entonces, hidrógeno 1.001, cloro 35.45. Lo necesitamos para calcular el peso molecular. Entonces, hidrógeno, ¿cuántos hay en la molécula? No hay subíndices, se supone que es un hidrógeno y un cloro que tiene el ácido clorhídrico. Entonces, hidrógeno 1,01 gramos por mol, número de átomos 1 en la molécula, el peso parcial es el mismo, 1,01. El cloro, 35.45 gramos por mol, número de átomos en la molécula sería 1. El peso parcial sería el mismo, 35,45. Ahora yo sumo el 35,45 con el 1,01 y me da el peso molecular del ácido clorhídrico 36.46 gramos por mol. Ya teniendo el peso molecular, estamos listos para calcular el número de moles. Número de moles N es igual a masa de la sustancia sobre peso molecular. La masa, nos lo dijo el ejercicio, que eran 25 gramos. El peso molecular es el que acabamos de calcular, 36.46. En total tenemos 0.686 moles. El número de moles de ácido clorhídrico en 25 gramos es de 0.686 aproximadamente. Lo importante es que el número de cifras decimales que yo vaya a trabajar en los pesos atómicos y en los pesos moleculares ustedes lo pueden definir. Yo puedo decidir trabajar sin números decimales redondeando o trabajar con dos cifras decimales, sería suficiente. Listo. Pero lo bueno que quiero, como que dice, resaltar es que cualquiera de las dos maneras que lo trabajen son completamente válidos. Vamos a mirar un segundo ejercicio. Nos dice calcular las moles de KMnO4, que es permanganato de potasio, contenidos en una solución de 56 gramos del compuesto. Volvemos a lo mismo, la masa del compuesto ya la tenemos, 56 gramos de la sustancia. Nos falta calcular el peso molecular. Para calcular el peso molecular necesito el peso atómico del potasio, del manganeso y del oxígeno. Por eso necesito remitirme obligatoriamente a la tabla periódica. Potasio, ¿cuánto pesa? 39,09. El manganeso, ¿cuánto pesa? Vamos a buscar el manganeso. En la tabla periódica pesa 54.93
380. Si lo redondeo a dos cifras, podría ser 54.94. El oxígeno pesa 15.99. El permanganato nada más tiene potasio, tiene manganeso y tiene oxígeno. Vamos a calcular el peso molecular entonces y después calcular el número de moles. Continuamos. Entonces, potasio. En el permanganato, el peso atómico es 39,10 redondeando, el número de átomos solamente es 1, el peso parcial 39,10. El manganeso pesa 54.94 redondeando, dejando solo dos cifras decimales. Recuerden que lo pueden trabajar si quieren sin cifras decimales. Nos dice que el manganeso solamente tiene un átomo en la molécula del permanganato, igual a 54.94. 54 por 1 es 54. Y el oxígeno es 16, el peso atómico que nos da la tabla periódica, 15.99, ahí cogimos y redondeamos. 4 átomos que tienen el permanganato es 64. Sumamos los pesos parciales y me da 158.04 gramos por mol. Ya estamos listos para calcular el número de moles, porque el número de moles es igual a la masa de la sustancia, que ya el ejercicio nos había dicho que eran 56, sobre el peso molecular de la sustancia, que lo acabamos en este momento de calcular y es 58.04. En total, cuando divido 56 entre 158,04, recuerden que siempre divido el numerador entre el denominador, esto me da 0,3545 moles. Por lo tanto, el número de moles de permanganato de potasio contenidos en 56 gramos del compuesto es de 0.35 utilizando solamente dos cifras decimales. Espero que con este segundo ejercicio haya quedado mucho más claro cómo es el cálculo del número de moles de una sustancia y que ustedes puedan ir avanzando en esos conocimientos básicos de química que se requieren, que la verdad no son complejos, sino que simplemente necesitan práctica. Muchísimas gracias por la atención, nos veremos en un próximo tutorial.